Muy bien, muy buenas tardes. Comenzamos un curso nuevo de Spring Boot con Java. Para este curso necesitamos tener instalado JDK 17. Lo pueden descargar de aquí. STS como IDE de desarrollo. En este caso sería esta de aquí, Windows x86 4.22, Spring Boot Tool Suite. Y también necesitaríamos Spring Initializer para crear un proyecto con Spring, ¿no? Aunque STS ya viene incluido con Spring Initializer. Muy bien, una vez que ustedes descargan el Spring Boot, nos va a crear un archivo, un jar, ¿no? Un archivo comprimido, que al descomprimir les va a crear la carpeta STS, ¿no? La última versión que me dice acá es la 4.22. Bueno, voy a descargar y vamos a descomprimir, ¿no? Yo tengo una versión antigua aquí, la 4.13. Vamos a eliminar y vamos a actualizar con la nueva versión de STS, ¿no? Si por acá tengo el jar, creo que no tengo el jar, entonces no hay problema. Bueno, vamos a eliminar todo. Hay algo que aún está abierto, me parece, no se puede cerrar. Bueno, lo voy a omitir por esta ocasión. Hay algunas cosas que aún se están ejecutando de mi STS, ¿no? Muy bien, una vez que ustedes han descomprimido, se van a descargas y aquí tenemos, ¿no? El jar, simplemente doble clic con Java y esto nos va a descomprimir todo el programa, ¿no? Generalmente la primera vez bota error, no hay problema. Intenten una segunda vez y ahí debería descomprimir sin errores, ¿no? No sé por qué la primera vez nos bota un error, pero ya en la segunda descomprime sin ningún problema. Listo, entonces esta versión de CTS ustedes lo pueden llevar a un lugar de su disco donde puedan utilizar para, pues, para más adelante puedan acceder directamente. Ahora está en descargas, yo lo voy a cortar y lo voy a llevar a mi carpeta de instaladores, ¿no? Entonces ahí lo voy a tener y cada vez que quiero usar voy a ingresar a la carpeta instaladores y voy a ejecutar desde ahí el STS. Muy bien. Entonces mientras va descomprimiendo vamos a ver que algún requisito más que nos falte. Me parece que eso sería lo necesario, suficiente por el momento. El curso vamos a tratar de hacer un CRUD, ¿no es cierto? Usando API REST, pero en este caso usando Spring Boot como backend. Listo. También les recomiendo que tengan su base de datos, en este caso Larago. Bueno, yo ahí lo tenía iniciado. Voy a cerrar esta versión de aquí. Vamos a salir. Yo ya lo tengo inicializado aquí, todos los servicios. Y también tengo el gestor de base de datos, como pueden ver aquí, ¿no es cierto? Entonces, para este proyecto vamos a crear una base de datos que se llame, por aquí debo tener Spring, debe muebles. Bueno, podemos crear una nueva base de datos o usar una base de datos que tenemos, ¿no? Bueno, luego lo vamos a crear en todo caso. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Ventas testing, podemos usar. Bueno, vamos a verlo más adelante. Bueno, una vez que es comprimido, entramos a la carpeta y ejecutamos Spring Boot Tool Suite, ¿no? Listo. Y luego de esto seguramente nos va a pedir una ruta del espacio de trabajo, que es el workspace. Seleccionamos una ruta de trabajo donde queremos utilizar nuestro espacio de trabajo para Spring Boot, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a usar algunos códigos que me van a permitir conectar a la base de datos. Son unos códigos bastante frecuentes de uso común. Déjenme buscarlo por aquí. Bien, mientras se va ejecutando. Muy bien, nos dice que seleccionemos un espacio de trabajo. En este caso yo mis proyectos los guardo en la D Spring aquí. Entonces voy a poner seleccionar carpeta, que no me pregunte nuevamente y listo. De esa forma está cargando ya, ¿no? Nuestra aplicación.
Muy bien. Entonces, aquí me dice que Windows Defender, vamos a ponerle que lo excluya. Listo. Ahí está excluyendo Windows Defender. Esta es la interfaz de Spring Boot. Y bueno, aquí solo debemos crear un nuevo proyecto. Nos vamos a Menú File, New, y buscamos un proyecto de Spring Starter Project, ¿no? Aquí lo tenemos. Listo. Le vamos a poner App Ventas. Y vamos a usar Gradle, versión de Java 17 por defecto. Aquí le podemos poner, en vez de example, el nombre que ustedes quieran. Pueden poner su nombre. Listo, no hay problema. Y aquí también podría ser similar, ¿no? Listo. Ponemos Next. Aquí nos va a pedir las dependencias que vamos a usar. Para este proyecto vamos a usar algunas dependencias, sobre todo como estamos usando Spring. De hecho que va a ser em, Spring Web. Listo, aquí tenemos Spring Web. Muy bien, vamos a necesitar Lombok, ¿no? Para no estar haciendo seeders y headers. Vamos a necesitar MySQL para la base de datos, la conexión. MySQL Driver. Y vamos a necesitar, si mal no recuerdo, nos faltaría JPA para conectar a la base de datos. Listo. Y creo que es suficiente con esto. Como vamos a hacer un API REST, no necesito que tenga una interfaz gráfica, ¿no? Entonces, si necesitaría una interfaz gráfica, podría usar algún template o alguna librería que me permita trabajar un motor, ¿no? De templates. Por ejemplo, aquí podría ser cualquiera de estos motores de plantillas. En este caso vamos a hacer solo API REST, por lo tanto suficiente con todo esto. Ponemos Finish y esto nos debería crear un proyecto, ¿no? Muy bien. Entonces, mientras va creando el proyecto, vamos a hacer algunas configuraciones en nuestro proyecto. Lo primero que debemos hacer es entrar a Java Application Properties, en Java My Resource, y vamos a poner la conexión a la base de datos, ¿no? Que sería lo primero que debe ir. Bueno, aquí yo tengo una forma de conexión que utilizo frecuentemente. Lo voy a pegar. Está terminando de actualizar. Vamos a esperar que termine en todo caso las librerías necesarias para nuestro proyecto. Y luego vamos a copiar en Application Properties los códigos que nos van a permitir conectarnos a la base de datos. Entonces esperamos que esto de acá termine y luego de eso nos conectamos. Muy bien, todavía aún termina, falta aún la conexión, esperamos aún. Listo, vamos a ser pacientes de acuerdo a la velocidad también de la computadora y el internet. Seguramente esto va a demorar un poco más o va a ser mucho más rápido. Muy bien, mientras tanto vamos viendo la base de datos. Recuerden que por defecto la conexión a la base de datos es root y no tiene usuario cuando usamos Larago, ¿no? Entonces aquí yo tengo la aplicación App Ventas, tengo el localhost, ¿cierto? Está el puerto de MySQL, el nombre de la base de datos me dice que debería ser DevSpring. Entonces voy a crear esta base de datos. Nos vamos a la base de datos y vamos a crear esa base de datos, ¿no? Nuevo, creamos DevSpring, crear. Listo, eso es suficiente. Con eso ya Spring puede crear las tablas, Spring puede crear todo lo demás. Ya no nos preocupamos por lo demás. Luego tenemos la conexión del usuario a la base de datos, no tiene contraseña, el driver que vamos a usar y tenemos el Spring JPA Evernet. En este caso está como crear, que significa que cada vez que creamos algo lo va a borrar y no va a actualizar. Mejor le ponemos update para que no nos borre todo lo que vamos a hacer en el transcurso. ¿Listo? Y también podemos agregar este spring.jpa.show SQL como true para ver, ¿no? Las consultas SQL que se van a realizar mientras vamos trabajando con el JPA, ¿no?
Muy bien, ya tenemos la conexión a la base de datos. Vamos a levantar para ver si se creó el proyecto correctamente. Muy bien, ahí vemos que se va ejecutando. Y bueno, lo generalmente se levanta el Tomcat en puerto 8080. Entonces puedo entrar aquí, abrimos 127 puerto 8080, ¿no? En este caso, todo aún no tengo esta ruta, solo sería así. Listo. Entonces vamos a hacer las tablas productos y las tablas categorías. Empezamos por la tabla categorías, que sería lo más sencillo. Vamos a hacer un modelo vista controlador, generalmente que se utiliza en este tipo de frameworks. Entonces, por lo cual necesitamos aquí en nuestro package crear, ¿no? Varios paquetes o carpetas. Vamos a crear una carpeta que se llame .entity. Es lo convencional que se utiliza en estos casos. Listo, entity, ahí está. Vamos a crear los entities se van a conectar a un servicio, ¿no? Necesitamos un servicio. Vamos a poner aquí un service. Listo. Y los servicios generalmente se conectan en este caso, a un controlador, ¿no? Un controlador. Controller. Y también vamos a crear un repository que nos va a permitir trabajar los métodos que vienen con JPA, ¿no? Entonces necesitamos un repository. Repository. Listo. Eh, por defecto yo siempre empiezo por las entidades, porque son los modelos, ¿no? Que representan a una tabla en la base de datos. Por lo tanto, les recomiendo siempre comenzar también por esto, ¿no? Por las entidades. Entonces vamos a crear una entidad, ponemos nuevo, Java Class. Vamos a crear una clase que se va a llamar Category, ¿no? Para crear una tabla que se llama categorías. Ahí tenemos Entity Category. Esta tabla puede tener dos atributos, ¿no es cierto? Podemos crear esta tabla con dos atributos, uno que puede ser de tipo privado, porque estos atributos no se deben acceder desde afuera. Vamos a poner así private, vamos a poner tipo long, ¿ya? Es un entero bastante grande. Y vamos a poner el private de tipo string, el name, ¿no? Nombre de la categoría. Listo. Podríamos crear los headers y los headers, ¿no? Para usar estos métodos privados. Pero como estamos usando Lombac, simplemente le vamos a poner un decorador primero que diga que es una entidad, entity. Esto es de Jakarta Persistence. Y de acá le vamos a decir que esto va a manejar data, ¿no? Esto va a generar los headers y setters con @data, y también podemos incluso am, agregar, decirle que nos cree también los constructores con args constructor, al args constructor, y también podemos crear un constructor sin argumentos, ¿no? Sería no args constructor. Listo. Entonces tenemos un constructor con todos los argumentos, un constructor sin argumentos y los header y setters automáticamente con estos tres decoradores. Para cuando se cree la tabla en la base de datos tengo que dar algunas indicaciones aquí, decir que el id es primary key. Entonces para eso necesito decirle @it, ¿cierto? Y también necesito aquí, vamos a agregar el import. Listo. Y aquí necesitamos poner generated value, ¿no? Aquí lo tenemos, generar value, para que nos genere un ID. Y la forma de generación va a ser de tipo strategy igual generate type punto identity, ¿no? De tipo identity. Listo, con eso ya tenemos prácticamente el modelo terminado. Ya está la categoría. Esta categoría se va a conectar con un servicio, entonces voy a proceder a crear ahora el servicio que va a consumir esa categoría, ¿no? Necesito crear un servicio. Muy bien. Entonces vamos a poner clic derecho, nuevo. El servicio va a ser una clase también que se va a llamar category service, ¿no? Ya category service. Muy bien.
Entonces creamos ahora sí category service. Vamos a poner aquí, category, mayúscula inicial, category service. Listo. Category service va a ser de tipo interface. Vamos a poner aquí interface. Porque en esta clase de tipo interfaz no vamos a programar en sí los métodos, sino los métodos van a ir en otra clase que va a ser una implementación de esta interfaz. ¿Listo? Entonces aquí todavía no vamos a programar ningún método, solamente vamos a llamar a los métodos, ¿no?, que vamos a usar, pero no se va a implementar esos métodos. Solo vamos a poner el nombre del método, pero sin la implementación. Se va a poner public, porque esto se puede acceder desde afuera. Es como una interfaz, ¿no?, para usar se puede decir el JPA, ¿no?, la conexión a la base de datos o el acceso a los datos. Va a usar un array de tipo list. Esto vamos a hacer el import. Y ese array de tipo list va a tener un modelo que sería category, ¿no? En este caso la entidad category. Listo, va a tener ahí category, ¿no? Ya que me falta una R. Y vamos a hacer el import de esta entity category. Y le vamos a poner list all category. O sea, listar todas las categorías, ¿no? Listo, punto y coma, se acabó ahí, ¿no es cierto? Esto nos va a permitir listar todas las categorías. Está en una interfaz, no es implementado cómo va a listar, solo hemos dicho que va a haber un método que va a listar, ¿no? Podemos crear de la misma forma varios métodos para insertar, eliminar, etcétera, pero vamos a trabajar en este caso sencillo solamente con el listar. Ahora hemos dicho que este servicio se tiene que implementar. Voy a crear una nueva clase. Este caso se tiene que crear una clase que se va a llamar category service implement, ¿no? Category service implement, ¿no? Abreviado, ahí está. Y esta clase es la que tiene que implementar los métodos del category service. Por lo tanto, esto va a ser un implement, ¿listo? De category service, ¿cierto? Listo. Automáticamente nos dice que hay algo raro aquí porque necesitamos implementar los métodos. Aquí debemos programar cómo funciona cada método. Por lo tanto, automáticamente nos jala porque es la implementación de category service. Saca esto y ya nos da el método y nos dice acá tienes que implementar qué va a hacer este método. Entonces lo que va a hacer este método simplemente es que nos va a retornar un category. Pero necesitamos acceder a JPA. Entonces para acceder a JPA necesito un repositorio aquí, ¿no? Entonces lo primero que debo crear aquí es un repositorio que me permita manejar ese JPA, ¿no? Entonces vamos a poner nuevo. También va a ser de tipo interfaz. Acá abajo le ponemos interfaz y se va a llamar category repository. Repository. ¿Listo? Ahí está, category repository, es de tipo interfaz, pero esto es una extensión, un extens de JPA repository, ¿no? JPA repository. Ahí está. Me dice que debo pasarle un modelo, en este caso el modelo category. Y me dice que debo pasar un ID de tipo, en este caso long. Listo. Solo lo dejamos así. Esto es una interfaz que si lo revisamos internamente nos tiene todos los métodos, ¿no? Aquí podemos revisar internamente, tiene todos los métodos para acceder a la base de datos, ¿no? Vamos a hacer borrar todo, obtener head, ID, etcétera, etcétera. O sea, tiene varias implementaciones este método. Lo dejamos así, ya está. Regresamos al implement y ahora sí necesito llamar a ese repositorio, ¿no? ¿Cómo vamos a llamar a ese repositorio? Necesito crear aquí un código o para llamar a ese repositorio. Yo voy a decir a este caso que esto de aquí es un servicio. Voy a poner aquí, antes que me olvide los decoradores, indicar que esto es un service y voy a usar el auto-wired para importar ese repositorio. ¿Listo? Entonces voy a poner private, que voy a poner private
category repository, aquí está, category repository, y le voy a poner una variable de category repository. Listo. Entonces simplemente estoy usando el AutoWire y estoy llamando a category repository y estoy usando una variable donde voy a poder usar todos los métodos de este objeto, ¿no? Entonces una vez que yo tengo esto, simplemente me quedaría decir return category repository punto y busco el método que tiene el JPA tenemos para eliminar, actualizar, buscar, etcétera. Entonces, acaso quiero obtener todas las categorías, sería find all, ¿no? Todas las categorías. Listo. Entonces, hasta aquí tengo una interfaz de tipo servicio que yo cuando llame al category me va a implementar el service implement y me va a obtener todas las categorías de la tabla category. Lo único que me faltaría sería el controlador que vaya a formatear esos datos para mostrarlo en el API REST, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Category Controller. ¿Listo? Este controlador, de hecho que va a ser, algunos decoradores va a tener aquí. Como voy a hacer de tipo REST Controller, voy a poner aquí REST Controller, ¿cierto? Si quisiera mandarlo a una aplicación dentro de Spring Boot directamente sin API REST, podría crear este controlador para que me envíe, ¿no?, a una vista. Pero en este caso voy a hacer de tipo REST Controller y tengo que indicarle aquí el mapping, ¿no? Hacia dónde se va a mapear. Entonces sería request mapping. Aquí le vamos a poner value, cuál es el valor, igual, entre comillas, slash, le vamos a poner categorías. Entonces, cuando yo vaya a un navegador, categorías en protocolo HTTP, va a venir a este REST controller y todo lo que está dentro de este método es el que se va a ejecutar, ¿no? Al llamar a esto de aquí. Entonces, simplemente tendría que crear un método que tendría que responder a esa petición. Entonces, voy a poner arroba getMapping. Ahí está. Un ratito. Aquí no necesito poner el path, solo sería directamente en así nomás. O sea, a la ruta categorías y dentro de eso directamente el método, ¿no? No voy a poner el otro método. Vamos a ver directamente. Este código me ha generado como con parámetros. Vamos a poner nuevamente arroba get, getMapping. Solo eso. ¿Listo? Y voy a crear mi método aquí public. Se va a llamar de tipo response entity, ¿ya? Y este va a ser una lista, me va a devolver una lista de categorías, ¿no? Category, ¿listo? Y también va a tener un nombre que se va a llamar list categories, listo. Llaves, y ya tenemos un método que pueda trabajar con categorías. Me falta un return, por eso es que me bota el error. Si ustedes le ponen return, por lo menos null, ya estaríamos terminando, ¿no? Pero aquí debemos retornar lo que me va a enviar el servicio, los datos del servicio. O sea que aquí tengo que llamar al servicio, ¿no? Muy bien, entonces para hacer el retorno mucho más rápido, simplemente tendría que llamar al servicio, pero no tengo aquí el servicio, entonces tengo que inyectar aquí o tengo que llamar al servicio para poder usar. Entonces voy a poner private category service y lo voy a usar en la variable category service también, ¿no? Listo, en esa misma variable lo voy a poner aquí un auto-wired, ya, para hacer este tipo de inyección. Auto-wired, listo. Y simplemente aquí en return null tendría que retornar de este response entity a response entity. ¿Dónde está response entity? Bueno, todo esto me va a botar, lo voy a borrar.
De esta entity, una respuesta de OK, ¿no? 200, success. Punto body, vamos a hacer un body. Y aquí vamos a retornar de este category service punto list all category, no listar todas las categorías. Muy bien, con todo esto está de más, voy a eliminar. Me parece que ya hemos terminado todo el API REST. Entonces, para probar, vamos a hacer un restart. Me dice que hay un archivo que no he guardado, vamos a poner OK. Muy bien, hasta el momento no me bota errores, todo está OK. Vamos al puerto 8080, todo está igual, pero ahora vamos a probar la ruta que hemos creado categorías, ¿no? Entonces vamos a la ruta categorías y vean que aquí nos devuelve vacío, un array vacío. ¿Por qué? Porque en la base de datos no tenemos ninguna información, ¿no? Todo está en blanco, o sea, DevSpring, lo que ha hecho Spring Boot es crearnos la tabla con la estructura que le hemos dado, que tenga un primary key ID, que es de tipo autoincrement, y un nombre, pero no tiene nada. Entonces le voy a insertar manualmente aquí, por ejemplo, categorías puede ser zapatos, aquí puede ser muebles. Continuamos, tenemos ahora dos registros. Cuando actualizamos aquí, ya tenemos también, ¿no? Los dos registros. Aún nos falta formatear, digamos, la salida de la información, pero ya nos muestra que tenemos dos registros. Muy bien, vamos a continuar la siguiente parte en otro video.